Estamos en la clase número 3 de capacitación en la historia del fútbol y vamos a hablar del calzado y la vestimenta. Calzado y la vestimenta no es un tema menos importante dentro de este deporte, sino que también, hoy por hoy, parte del reglamento se basa también en la vestimenta. Hubo tiempos entre que los jugadores, por citar un caso, tenían las canilleras o las medias bajas, tenían la remera fuera del pantalón. Hoy el calzado y la vestimenta ha sido parte también de una, no moda, pero sí de una situación que ha ido cambiando momento a momento para poder ejercer cada día mejor el fútbol. Vamos a pasar al calzado. ¿Cómo surgió el calzado en el fútbol? Porque a veces dicen, ¿cómo puede ser? Empezaron los mayas, siguieron con el cujú los japoneses y los chinos. ¿Cómo puede ser que haya habido calzado en el fútbol? ¿Quién fue el que inició en este deporte el calzado? Los inicios del deporte, los zapatos eran igual de rústicos que el juego. Solían ser pesados y no tenían ningún tipo de soporte. Vamos para 1880, que es donde comienzan los primeros calzados, y los vemos con ventajas y desventajas. 1880, las ventajas del calzado para el fútbol se llaman tacos, los primeros tacos. 1880 en Inglaterra, los primeros tacos. Eran ligeros, le permitían mayor agarre al futbolista. Tenían sus desventajas, como que tenía tachones hechos de metal. Una entrada fuerte podía terminar en lesiones muy graves. Los tapones estaban hechos de metal. Sin embargo, durante muchos años se siguió este modelo y a principios del siglo pasado ya aparecen las primeras marcas como Valspar y Gol. Ya en 1930 ya hay más sencillez, ya 50 años, ¿sí? Ya 30 años de comenzado en 1900, se utiliza el calzado con un cuerpo de cuero, con muy poco tratamiento. La suela tenía un primer material, que era de madera, y el siguiente material de caucho, con tacos para no resbalar, y cosida el cuerpo para soportar las tensiones que genera la práctica del fútbol. El nombre de bota ha durado hasta nuestros días, se debe a que en un principio era de caña alta hasta el tobillo. Ya en 1942, el cambio de aspecto del calzado en el fútbol, ya evoluciona el calzado. ¿Por qué? Porque genera la necesidad de golpear el balón con superficies que requieren de una máxima movilidad de la articulación del tobillo. Como decimos siempre, se va adaptando al crecimiento y a las necesidades del futbolista, también el calzado tanto como la pelota. Ya dejan de ser botas y pasan a ser zapatillas, aunque la denominación de botas no se perderá jamás. Vamos a pasar a 1954, donde el primer calzado especializado en fútbol, que estuvo y está hasta recién bastante parecido a lo que tenemos hoy. Las botas eran de fútbol, eran obra de artesanos y zapateros. Se empieza a jugar en la Copa del Mundo de Suiza en 1954 y la marca deportiva asociada al fútbol por excelencia, es decir, Adidas, diseñó su primer calzado especializado para la práctica de este deporte, ¿sí? Veníamos hablando de la primer pelota y vienen así también las primeras zapatillas, ¿sí? Los primeros, como quien dice, botines. Después empezó a haber competencia entre las nuevas marcas. Puma, Nike, Diadora, Lotto, Umbro, ya los materiales iban siguiendo la misma evolución que sufrían los balones de cuero, más rudos y sin tratar a la piel más suave. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Que cuando uno veía que el balón iba mejorando, tenías que ir haciendo calzado similar a la mejora del balón, ¿sí? Y después tenemos en el 78, el calzado más vendido del mundo, que es el botín clásico, pero con no tanto tapones como lo vemos ahora, ¿sí? Con un poquito menos. La suela del calzado cambia, ¿sí? A tener dos densidades. Pasa a tener la marca Adidas, que estrena su modelo Adidas de Copa Mundial, y también tenemos, dentro del mismo calzado, vemos que hay 12 tapones, ¿sí? Empiezan los botines con 12 tapones. Después vemos en 1990 que son resistencia al agua y utilización de colores, como la pelota. Ya veíamos la pelota y tenemos el calzado que incluye las plantillas, evolución de nylon y cuero. Y las ventajas eran que eran más resistente al agua, siguientes, eh, siguientes situaciones que tenían que ver con
precisamente las distintas jugadas, ¿sí? Siguiente a las situaciones. ¿Qué queremos decir con esto? Que ya se adaptaba más al pase, a la recepción, al quite. Ya las entradas no eran, por lo que vemos ahí, tapones medios, no eran tan duras y no podían causar lesiones. Fue un botín este del Mundial de Italia 90 que se usó durante mucho tiempo, durante casi una década, ¿sí? Recuerdo yo nombrar una marca, los Puma Borussia, que los he usado particularmente yo durante muchísimo tiempo y han sido unos botines que la verdad han durado en el tiempo, ¿sí? Hoy por hoy los Puma Borussia, están los Puma Borussia 3 que han evolucionado, pero están muy, pero muy buenos a la hora de poder llevarlos para la práctica del fútbol, ya sea en entrenamientos o en partidos. Recordemos que no son lo mismo, ¿sí? Recordemos que hay tapones altos, medios y bajos, dependiendo precisamente la, la fisonomía de la cancha, cómo está el pasto de alto, si llovió, si no llovió, si llovió el día anterior, si el pasto está duro, si el pasto está blando. ¿Por qué quiero decir esto? Porque el que entra a probar los tapones a la cancha es el utilero. Entonces, él tiene que estar informado de esta situación y a su vez, precisamente, decir, para que el jugador no sufra resbalones o no sufra caídas a la hora de tener el balón, cuál es el mejor botín que se adecua a esa situación de juego. Después vamos al 2002, que ya es el primer material con calzado de materiales sintéticos. ¿Cuáles son las ventajas? No pesan mucho, tiene nula absorción del agua, lo que permite máximo confort en cualquier condición meteorológica, y el tacto es perfecto con el balón. ¿Por qué? Porque el sintético con el sintético, ¿sí? Comparte un contacto completamente natural. Nos pasamos al 2014, el botín presente del siglo XXI. En la actualidad, nuevas marcas, Nike, Topper, Reebok, similitud con la piel natural, ¿sí? Virtudes de la piel natural, y las virtudes de la piel sintética. Por ejemplo, arma al pie, va al pie, directo. Se adapta a nosotros. Tacto perfecto con el balón, mucho más contundente que el sintético. Y después tenemos las virtudes de la piel sintética que no absorbe el agua y tiene poco peso. Vamos a pasar al siguiente botín, ¿sí? Vamos a pasar a hablar de la vestimenta. Ya hablamos de los botines hasta el 2014. ¿Qué queremos decir con los botines? Que a veces vemos algunos partidos donde arrancan y los jugadores se caen constantemente, ¿sí? Cuando se caen constantemente en algunas situaciones de juego, porque regaron la cancha o porque esperaron que el utilero vaya a probar los botines. ¿Y qué hizo el club? Regó la cancha para que justamente, o regó las áreas para que cuando se lleven la pelota, estos jugadores caigan. ¿Qué sucede con eso? Cuando nosotros vemos eso, es una avivada del equipo rival o del equipo que está siendo anfitrión. ¿Por qué quiero decir esto? Porque permitió que el utilero salga, ¿sí? Compruebe que hay un piso para un botín y cuando se va al vestuario le regaron la cancha, nadie le avisó al utilero y el utilero termina pagando los platos rotos y 2 o 3 veces los jugadores, los más importantes, los que mayor roce con el balón tienen o los que no hacen pie, se tienen que andar cambiando directamente los botines. Después, otra de las cosas que, bueno, hablamos siempre es que cuando se riega mucho el campo, eso ya lo que hace es que el botín sea medio, ¿sí? Buscando cómo ser acorde a ese momento, siempre y cuando hay botines que tienen, por ejemplo, tapones muy altos, pero son medios a la hora de entrar al campo, por eso tenemos que tener en cuenta cuál es el césped natural o artificial o sintético, ¿sí? O mixto que se va a jugar ese partido. Vamos a hablar de la vestimenta. Otra de las cosas que ha sufrido modificaciones gracias a los empeños de la marca deportiva ha sido las equipaciones de fútbol, ¿sí? Hemos investigado también desde CEF acerca de la evolución de los uniformes en este deporte y les mostraremos el progreso que han experimentado a lo largo de la historia. Diseños que han vuelto a la actualidad y materiales que han compuesto las equipaciones de fútbol antiguas. Vamos a 1860, ¿sí? Recordemos que en 1863, el primer partido, durante los primeros años, las equipaciones de fútbol se basaban principalmente en una camisa de mangas largas, unos pantalones por debajo de las rodillas que se unían con calcetas y unas botas de fútbol negras. Y los porteros solían llevar gorras para el sol, algo que se mantiene actualmente, pero que muy pocos lo usan, ¿sí?
1860, las gorras, puede ser que en algunos lados el árbitro te dice la gorra, vamos a ver la gorra del arquero después, ¿sí? 1902, a principios del siglo XX, las Samaras, término con el que también se los conoce las camisetas de fútbol, ya empezaron a asemejarse a las actuales. Se implantó el pantalón corto con las medias y eran más comunes las botas con taco y las espinilleras ya eran usadas por todos. Las espinilleras me refiero a las canilleras, ¿sí? Nos vamos a 1930 hasta 1950, primera mitad del siglo XX. Muchos equipos comenzaron a usar estampadas con rayas y varios colores. Además, se empezaron a ver escudos en las camisetas para identificarse y cada jugador con un número, ¿sí? Ya de 1960 al 70 se implementó el uso de telas sintéticas, los cuellos pasaron a ser redondos o en V y en las selecciones comenzaron a definir sus propios colores. También fue en esta época que se comenzó en la tendencia al uso de las rayas en algunos equipos que ya las usaban. Vamos a pasar también a 1980. Durante los años 80 se vio el auge de las marcas deportivas en el fútbol, todas comenzaron a colaborar con los equipos y símbolos, y aparecían ya los símbolos en las camisetas, las marcas, ¿sí? Recordamos la camiseta Le Coq Sportif en el año 86 de la selección argentina, camisetas de Nike de distintas selecciones de Europa, como la de Holanda de Nike, que han marcado una época, ¿sí? Argentina también mucho con Adidas, ha trabajado con Adidas, distintas camisetas que han marcado una historia y hoy por hoy, por ejemplo, uno dice, dame la Nike de Holanda de los 90, la que usaba Edgar Davis, por citar un caso. Entonces ya, primero la marca, ¿sí? Mucho marketing ahí, primero la marca, después el país para identificar al jugador, primero la marca, dame la Nike, a mí me gustaba tal, ¿sí? A veces decimos, a mí me gustaba no el modelo, sino la marca, ¿sí? La marca empieza a tomar como quien dice, un lugar preponderante en los 80. Y después en los 90 ya se deja atrás los diseños clásicos lisos o con raya y se le da el paso a las estampadas. Combinan los colores, la publicidad, los jugadores comienzan a firmar convenios con varias empresas, y las camisetas entonces tenían muchos patrocinadores. Vamos a pasar a la última parte, donde en la actualidad, gracias a este marketing y a que se han empleado muchos nuevos métodos, se han utilizado nuevos materiales. Gracias a maquinarias, se les facilita la fabricación de nuevos tipos de equipaciones deportivas. Las grandes marcas han ido creando camisetas con nuevas tecnologías para que los equipos de todo el mundo y llegan a diseñar uniformes adaptados al cuerpo de cada jugador de un equipo. Ejemplo claro es la marca que patrocina y viste al Fútbol Club Barcelona, que hace camisetas personalizadas a cada miembro de la plantilla, adaptada a su figura, después de realizar un escáner 3D a sus cuerpos. Otras tecnologías son la de Drift Fit o Tech Fit, que se caracterizan por la comprensión de la camiseta para la mejora de la acción muscular, la absorción de la humedad del cuerpo para que la tela se evapore más rápidamente. ¿Qué queremos decir con esto? Con las telas Drift Fit, por ejemplo, Nike es una de las líderes que precisamente se evaporan la transpiración más rápidamente hacia el jugador, se siente seco y esta camiseta le permite no estar tan pegada al cuerpo, a su vez, por más que esté ajustada, y no la tenga tan sudada en el caso de transpirar muchísimo. No nos olvidemos que hoy se corre 5 veces más que hace 10 años atrás. Les mandamos un abrazo gigante a todos los seguidores y amantes de este deporte. Nos estamos viendo en la clase 4 de Historia del Fútbol de CEF. Muchísimas gracias. Los saludamos Alejandro Gil y el profe Bruno Fernández.